Ok, ¿de qué vamos a hablar? Primero, una pregunta motivadora que yo he presentado toda la vida en diferentes conferencias, en diferentes eh, actividades y que al final podemos discutir. Vamos después a centrar un poquito la conversación y en el contexto de lo que vamos a hablar, porque la conferencia es sobre cadena de suministro, pero mucha gente confunde el concepto con logística. La logística es parte de la cadena. Vamos a hablar un poquito del antes, durante y después del COVID-19, algo de la resiliencia de la cadena y algunos retos que sigue y algunas conclusiones. Quisiera en este momento saludar también a los participantes de todo Centroamérica, Sudamérica, de Panamá, de El Salvador. Sé que somos parte de Centroamérica, pero muy en especial, pues, a El Salvador y a Panamá. No, y espero que sea de su agrado lo que vamos a hablar. Bien, la gran pregunta que me gusta hacer siempre es esta. Siempre nos están hablando del cambio, etcétera, etcétera. Bien, ¿estamos en una época de cambio o en un cambio de época? Y hago la pregunta porque especialmente ahora se está hablando mucho del tema y se está hablando mucho de lo que viene en el futuro. Entonces, ¿es un cambio de época o una época de cambio? Cerrar esto aquí. El cisne negro. ¿Por qué hablo del cisne negro? Y el cisne negro no tiene nada que ver con la película aquella de la bailarina. Espero que hayan oído el término. Si no, el cisne negro que fue, es un término que fue, o los eventos cisne negro, perdón, fue un término desarrollado por Taleb. Y los eventos cisne negro son eventos que nunca han sucedido o que sus posibilidades de ocurrencia son extremadamente bajas. Normalmente nos toman por sorpresa, conllevan un masivo cambio transformacional y una vez ocurrido el evento es racionalizado e inclusive explicado. O sea, después que pasa lo podemos explicar. Y son eventos extremos. Son eventos, si ustedes están familiarizados con una distribución de probabilidades, son eventos que se alejan completamente de los promedios. Entonces, ese es el caso de los eventos cisne negro. La discusión ahora es si el COVID es un evento cisne negro o no. ¿No? Yo personalmente considero que la pandemia en sí no es evento cisne negro. Para mí el evento cisne negro ha sido el impacto que esta pandemia ha tenido a nivel mundial, cómo ha afectado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Bien, vamos ahora a aclarar bien lo que es cadena de logística y cadena de suministro. La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, de una actividad, de un servicio, especialmente de distribución. Y la cadena son todas las partes involucradas e integradas. Incluye las redes interconectadas y demás. Podemos decir que la logística es el eslabón que une a los otros eslabones de la cadena, lo que lleva de un lado a otro. Podemos decir que eso es la logística. Y la cadena de suministro es el grande. Entonces nosotros vamos a hablar de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el transporte, eso no es solamente el almacenamiento que está afectando la logística o la cadena, sino cosas como los pronósticos, los servicios al cliente, la planificación, la información, la final, todo está afectando ahora mismo la cadena de suministro y eso es lo que vamos a ver. De manera gráfica yo puedo presentar la cadena de suministro. Esta es una cadena de ¿qué? De 5 niveles, muy compleja, pero es la más general, donde tenemos la materia prima, que puede ser materia prima o subcomponentes, la fabricación, los famosos OEM, Original Equipment Manufacturers, los que fabrican los equipos, los productos, todas estas cosas que nos vienen de fábrica a nosotros,
de ahí vienen los centros de distribución globales, de ahí los centros de distribución nacionales, locales y mayoristas, los mercados urbanos y los mercados individuales o el consumidor final. Esto que hay aquí es lo que se conoce como la última milla, no sé si han oído hablar del término, y que ahora mismo, en las situaciones en que estamos, es un concepto que es de mucha importancia en la cadena de suministro. Por otro lado, podemos hablar de que nosotros como consumidores finales generamos una cadena independiente, una demanda, perdón, independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras necesidades no dependen de la empresa y esa demanda independiente genera una demanda dependiente a las fábricas que entonces planifican su producción y demás en función a sus características de producción por lote y todo lo demás. La cadena de suministro, esto está tomado de un documento de Alteryx, que es una empresa que se dedica a data analytics. La cadena de suministro la definen como un ecosistema complejo. No sé si están claros lo que quiere decir ecosistema. Ecosistema es un sistema cerrado con sus propios elementos internos que lo hacen casi como un ser vivo, que necesita velocidad, transparencia, granularidad, automatización y resiliencia. Velocidad porque los productos y los servicios tienen que moverse al compás de la demanda. Transparencia porque tenemos que saber siempre dónde están las cosas, cómo están y por qué están ahí. Granularidad, suficiente detalle en la información. Automatización, los sistemas cada vez están más automatizados, especialmente ahora que no se quiere tener el contacto humano por la infección. Y la resiliencia, que es la capacidad de adaptación. Y entonces ahí vemos en esos diferentes elementos que son parte de la cadena y que si me pongo a analizar cada uno de ellos no acabamos nunca. Ahora, algo importante en la cadena de suministro y la logística. Ya a finales del año pasado se notaba una caída en el movimiento de carga. Ya se estaba viendo la guerra comercial de China a Estados Unidos, de Europa a China, el proteccionismo, por ejemplo, y creo que Centroamérica, algunos países como El Salvador, Honduras lo sufrió mucho cuando Estados Unidos comienza a tratar a mover sus fábricas a territorio americano y si no les ponían unos impuestos y todo lo demás, eso hizo que el movimiento de carga disminuyera y aquí vemos el movimiento del 2019 como en promedio estaba debajo de los años anteriores y cómo actualmente el movimiento de carga al principio, al menos hasta marzo del 2020, se equiparaba o era bastante parecido al del año pasado. Después de marzo es que viene lo interesante. Bien, solo a manera general, yo no soy ni infectólogo, ni epidemiólogo, ni nada de esto, ni biólogo, pero la pandemia inicia en diciembre del 2019 en Wuhan, es donde oficialmente nace la pandemia, aunque por ahí hay noticias que hablan de España, Italia y todo, pero por ahora es Wuhan, donde se reporta el caso de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía. Al principio no hubo impacto y se pensó que iba a ser una disrupción más como las que ha habido en los últimos años de este siglo, del siglo XXI. El Y2K, o sea, el efecto del año 2000, me acuerdo, las huelgas en los puertos, el 11 de septiembre. ¿No ven? Ahí hay una serie de disrupciones en las cadenas de suministro y pues se incluye el 2019. Lo que no se sabía era que en el 2019 lo que iba a pasar era inmensamente más grande. Comenzó con Wuhan. Wuhan, los que no saben o no han investigado, Wuhan es un centro logístico en China. En Wuhan se envía carga a todo el mundo. Hay fábricas, aunque no hay puertos cercanos, hay fábricas, mucha fabricación parcial o manufactura intermedia, y entonces eso hace que haya movimiento. Además se da
un movimiento muy grande en Wuhan cuando el año nuevo chino, en febrero. Y eso hace que comience a propagarse la infección o la epidemia. Además, al ser Wuhan un centro logístico mundial, comenzó a propagarse a Australia, a Sur Corea, América del Norte, África, a todos lados de Europa, ¿no? Y entonces es lo que algunos autores llaman el contagio del COVID que vino de China hacia América y el contagio en la cadena de suministro, porque separa China y separa entonces la cadena de suministro a nuestro continente. Después viene lo que llaman la reinfección del COVID. La reinfección del COVID no es la reinfección de China, es cuando entonces comienza la infección en nuestra tierra, en nuestro continente, y que entonces infecta o reinfecta la cadena de suministro, porque ahora que hay oferta, entonces no hay demanda. Y un ejemplo de esto se ve en esta gráfica que hay aquí, muy por encima, que hay una alta correlación entre los países, el nivel de países o los países donde se manufactura y los países con infección del COVID, ¿no? Hay bastante correlación en esto. Y implicaciones actuales de esto. Bueno, vamos a ver, qué sé yo, en la demanda. En la demanda tenemos el incremento de la demanda de algunos productos, especialmente productos de salud. No, sanitizer, no sé si pasó en El Salvador, aquí en Panamá se agotó el Lysol y se agotó no sé qué, inclusive el papel higiénico en otros países, ¿verdad? El incremento de esas demandas, pero por otro lado cae en la demanda de carros, de cámaras, de cierto, de ropa, de todas estas cuestiones. Por otro lado, la oferta se cierra. La oferta se centra entonces en algunos lugares muy específicos, pero no hay manera de enviar hacia los áreas de demanda porque la red de transporte se para. Los aeropuertos se paran, las carreteras se paran. No se paró la industria naval, pero se le pusieron muchas restricciones. Entonces, en la oferta, el inventario, mucho inventario de muchas cosas que no se dejaron de usar y poco inventario de las muchas cosas que se estaban usando. Y entonces, debido al problema de la paralización de las redes de transporte, terminamos con mucho producto en los lugares equivocados, en el tiempo equivocado. Transición de productos, de producción. Por ejemplo, las fábricas de carros que comenzaron a producir respiradores, o la fábrica de ropa que comenzó a producir máscaras. No comienza porque ya se está usando, pero se levanta del gran impacto de los procesos de manufactura innovadores. 3D printing, la impresión en 3D, productos, el diseño distribuido que se hace en diferentes lugares, todo esto. Y algo muy importante, las cadenas antes no tomaban el riesgo como un elemento tan grave porque, como les decía, había habido etapas donde había habido disrupción, pero eran de corto plazo, lo más un año, y volvían enseguida al negocio tradicional. Ahora no, ahora hay que ver riesgo en mano de obra, riesgo en mercados simples, únicos, tanto de fuente como de destinos, un solo proveedor y un solo mercado, las ganancias y la racionalización de los inventarios. ¿No? Esas son las implicaciones. De acuerdo a Statista, es un estudio internacional de no sé cuántos miles de personas y salió el impacto económico severo en cuartos, pero todos los otros tienen que ver con lo mismo. Una recesión global, un problema de cascada, va a ser cascada, la demanda se para, ya no hay la oferta se para, ya no hay mercado para la materia prima. ¿Quiénes exportan materia prima? América, lo ven, es todo en cascada.
rápidamente entonces hay un riesgo de solvencia, se acaba el efectivo, ¿no? Todo esto. En nuestros países, por ejemplo, al cerrar los negocios, se deja de generar impuestos. Al dejar de generar impuestos, el país no recibe. Al dejar de generar impuestos, el país no puede comprar, atender la salud, la emergencia de salud. Lo ven, todas estas cosas son importantes considerarlas, y eso es lo que quiere decir efecto de cascada. Por ejemplo, la disminución de los vuelos alrededor del mundo. Esto lo saqué yo la semana pasada, si no me equivoco. Y aquí se ve cómo hasta finales de junio, estos son los vuelos totales, aquí los vuelos comerciales, cómo esto decayó casi un 40%, y a finales de junio todavía no se había alcanzado ni siquiera la mitad de los vuelos comerciales que había antes de la pandemia. Esto es un ejemplo, el 5 de julio a las 5 de la tarde, del espacio aéreo centroamericano, cuando es una hora de mucho movimiento, porque es hub. Por ejemplo, era hora hub en El Salvador. Recuerdo cuando estuve por allá, en Avianca llegaban los, o TACA en su momento, Avianca llegaban los aviones a esa hora. Panamá es hora hub de Copa, lo ven, y fíjense qué vacío está el espacio aéreo, y los aviones que ustedes ven son en su gran mayoría aviones de carga. Pero la industria marítima no, la industria marítima se mantuvo, sí disminuyó. Inclusive hubo muchos zarpes fantasma que llaman, que son barcos vacíos que indican zarpe, pero que no zarparon porque no tenían carga. Pero se ve un gran movimiento alrededor de las rutas del Caribe y de las alimentadoras o los feeders en el Pacífico. ¿Qué llevaban? Vamos a ver. Para empezar, el comercio contenerizado comenzó a disminuir ya en el año 19, de acuerdo a, creo que esto es Boston Consulting Group, pero aumentó en bienes de temperatura controlada, alimentos, carne, fruta, ese tipo de cosas, bienes de consumo, alta tecnología y bienes de moda. ¿Qué cayó? Capital equipment son los equipos para fabricación y esas cosas, materias primas, químicos y la industria automotriz. Se vio que ya comenzó a caer ya estaba cayendo, esto fue en el 2008, cómo cayó el transporte contenerizado, pero a lo que va en esta fecha, déjenme mover esto por acá, a lo que va en esta fecha, ya ha caído más que lo que había caído en el 2008. Pero vemos que el tránsito de carga en los puertos panameños, que son tal vez los puertos más grandes en Centroamérica y en Latinoamérica, en movimiento de transbordo de contenedores, se mantuvo. ¿No? Se mantuvo al menos en marzo, no tengo la data de abril, sino al menos en marzo. Entonces, ¿qué era lo que se transportaba? No sé, vamos a ver. Vemos cómo cambió el patrón de consumo en Estados Unidos y que se parece mucho al nuestro. Al comenzar el COVID, al comenzar la pandemia, ¿qué aumenta? Los alimentos, productos farmacéuticos y el comercio electrónico, por ejemplo, Amazon. Todo el mundo comenzó a comprar por Amazon porque no podías salir de tu casa. Estoy hablando, por ejemplo, en Panamá, no sé en El Salvador, y después me gustaría que en algún momento alguien comentara. Pero en Panamá pasó eso. Y dejó de irse a pasar el rato fuera de la casa, la ropa y accesorios bajó, y por supuesto el viaje, especialmente el viaje aéreo, que podemos ver que en general IATA dice que en general la industria de la aviación está perdiendo como 2 o 3 mil millones de dólares al mes. Es una cuestión así. Pero es interesante porque eso ha generado una presión a las empresas que proveían bienes empacados. Bienes empacados son ropa, son ciertos muebles, ese tipo de cosas.
que no están. Pero entonces, fíjense qué interesante. Y déjenme borrar esto. Déjenme borrar esto. Fíjense qué interesante. De acuerdo al Departamento de Comercio en los Estados Unidos, no me atrevo a decir si lo mismo se está dando en nuestro país porque no tenemos data. No tenemos data. Pero fíjense cómo ha ido cambiando la demanda. Marzo y abril, ¿verdad? Demanda negativa. En mayo comenzó a crecer la demanda. Y miren lo que comenzó a comprar la gente, ropa. Electrónicos, muebles. En junio, más electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que apenas empezó la crisis comenzaron a planificar para lo inesperado. Fíjense esta frase, encontraron un descenso inesperado en lo inesperado. Esto, lo inesperado de lo inesperado. Un profesor de MIT de Massachusetts, que vamos a mencionar varias veces aquí, David Jim Levy, dice, habla de the unknown of the unknowns, lo desconocido de lo desconocido. Simchi-Levy, David Simchi-Levy. ¿Qué está transitando por el canal? Bueno, por un lado, están transitando portacontenedores, siguen moviéndose los contenedores, pero ahora con ciertos productos, ya no es los mercados de bienes de consumo que eran antes, ahora son bienes más bien de emergencia médica, ciertos bienes de consumo electrónicas y cosas de estas, gas natural licuado y tanqueros que han disminuido, pero siguen pasando barco. ¿Por qué? Porque ha disminuido el consumo de combustible. Las fábricas ya no andan, hay consumo de energía baja, los carros ya no andan por la calle, el consumo de gasolina baja. Refrigerados con alimentos, graneleros que llevan materia prima y alimentos, y en general los que no están pasando, pasajeros, nada, han pasado un par de cruceros por el canal, pero son llevando enfermos, de unos cruceros que se habían quedado sin puerto, llevando enfermos o llevando tripulaciones, y portavehículos, absolutamente nada. Y aquí vemos el caso, por ejemplo, de la fabricación de automóviles en México y Brasil, que son las dos economías más grandes de Latinoamérica y los dos productores de autos más grandes de Latinoamérica y exportadores. Y miren, en el mes de abril la producción de autos, en miles de autos, ¿cuánto había sido? Miren en El Salvador, esta página la saqué hoy, pero esto es del 12 de julio. Es un sitio que hay que es Mobility, Google Mobility Report, que ellos hacen un estudio utilizando Google Maps y todas estas tecnologías del movimiento de los carros. Y miren en El Salvador, realmente en San Salvador es esto, no en El Salvador como país, sino no, creo que este es el país entero, este es promedio de todas las ciudades. Tiendas y ocio, disminución del 63% sobre el valor de referencia. O sea, si el valor de referencia era 0, ellos han caído 63%. Si pasaban 100 carros antes para las tiendas, ahora pasan 63 carros menos. Supermercados y farmacias, 43%. Parque, 58%. Estaciones de transporte, buses, aeropuertos y demás, 63%. Lugares de trabajo, 32%, pero las zonas residenciales sí ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora la gente se mueve internamente en la zona residencial. Entonces, esto es el impacto que ha tenido en la movilidad, fíjense, en El Salvador. Así podemos encontrar en todos los países nuestros, está este informe de movilidad. Entonces, ¿qué viene? Eso que hay ahí se conoce como un nudo gordiano. Un nudo gordiano es un nudo que no se puede soltar, que no se puede deshacer. Y así está ahora mismo en nuestro mundo. ¿Qué viene? ¿Quién me puede decir qué viene? Para empezar, ¿qué implicaciones ha tenido esto de estar en la casa? Bueno, ahí hay un montón de implicaciones. Las verdes
son que incrementa el comportamiento. Las verde caña, no sé qué color sería este, son que disminuye el comportamiento. Esto es del Boston Consulting Group, una internacional muy grande, una consultora. Y vemos, por ejemplo, cuántos de nosotros habíamos pensado, yo me cuento yo, en tener una oficina en mi casa. Si no tengo espacio, ¿cómo yo voy a tener? Bueno, este espacio que tengo aquí, gracias a Dios, mi hija se fue, se casa, se está casando, se fue, así que el cuarto de ella se convirtió en nuestra oficina. Esos libros que ustedes ven atrás son mis libros, libros de mi esposa que es profesora, libros de mi otra hija que estudia psicología, ahí están. Entonces eso, ¿verdad? Eso es parte de la nueva tendencia. Todo el mundo quiere ahora tener un escritorio en su casa y demás. Comer, todo el mundo está comiendo en casa o mandando a pedir comida para el delivery, o sea, para que te la traigan a tu casa. Y se está utilizando mucho el pago electrónico. Entretenimiento, Netflix, cable, YouTube, etcétera, todo lo que es streaming. Libros electrónicos y libros físicos. Yo creo que la gente está volviendo a leer. Juegos y ya nada en vivo. Viaje, por gusto, todo se ha caído, con excepción tal vez del turismo local, que en algunos casos todavía hay apertura y puedes moverte entre lugares de la ciudad o del país. Aquí en Panamá no se puede. Es más, hoy entramos en cuarentena de fin de semana. Después de las 7 de la noche, creo hoy, ya no se puede salir hasta el lunes a las 5 de la mañana. Y la coordinación digital. Entonces, eso sí, hay una gran demanda a la industria de cable, de internet y todo esto, lo que está haciendo que el ancho de banda sufra. Así que después del 19, del COVID-19, ¿qué viene? Bueno, podemos hablar. Primero, ya nadie quiere celebrar su cumpleaños este año, todo el mundo va a tener un año menos el otro año. No sé si han visto esos memes. Ni me menciones el 2020. Y el que llora porque el 2020 se va, le voy a pegar. Ese tipo de memes. Que el 2020 es COVID-19, el año de la rata, que se supone que era un año interesante para los chinos, se convirtió en esto. Nos tiene confinados, desconcertados y también temerosos, especialmente gente de mi edad. Sí, yo tengo más de 60 años. Tengo todo lo del gordo irresponsable. He rebajado, pero tengo todo lo del gordo irresponsable. Entonces yo soy de alto riesgo. Entonces yo estoy temeroso. El virus se está moviendo más rápido que las decisiones. Las decisiones que se toman, especialmente institucionalmente, en especial institucionalmente, son más lentas que el virus. Entonces, estamos siendo muy reactivos y no estamos siendo proactivos a una serie de acciones que hay que tomar. A nivel mundial ha supuesto una detención de actividades que en materia económica supondría que el futuro próximo no se sabe qué va a ser en este sentido. Pero el problema es que sigamos pensando en lo mismo. Chuleta, no sé qué va a pasar, no sé qué va a venir, no sé qué cosa, y seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que se llama la inercia. Y la inercia a veces es más peligrosa que la acción. Entonces hay que comenzar a ver qué va a pasar ya y no como, mira que si pasara los desafíos abstractos. Y eso se llama resiliencia. Indica volver a la normalidad, pero ha cambiado el concepto. Ya no es solamente la normalidad, sino a la nueva normalidad. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual. Hay que ser ágil, flexible e innovador. O sea, no es solamente volver a la normalidad, sino ser lo suficientemente ágil, rápido en el cambio, flexible, poder moverme, e innovador, crear cosas nuevas para poder ajustarme a esa nueva normalidad. Rápidamente, las dimensiones de la resiliencia, y no nos vamos a meter nada más mencionarla en la cadena de suministro.
para que vean todo lo que tiene que tomarse en cuenta: la geografía, la planificación, los proveedores, el transporte de los proveedores hacia las empresas, la manufactura, la distribución hacia el cliente, el portafolio de productos y la plataforma que la empresa tiene para comercializarlos, y el capital de trabajo y capital financiero. O sea, todo esto son aspectos que las empresas ahora, en cadena de suministro en todo caso, pero en todas las empresas en general, tienen que tomar en cuenta. Y de ahora en adelante, para planificar el futuro cercano, mediano plazo y largo, hay que considerar todos estos aspectos. Estamos en un ambiente VUCA. No sé si ustedes han oído hablar de esto. El término nace en los 80, 90, cuando cambia el escenario militar de Estados Unidos, desaparece el enemigo grande, que era la Unión Soviética, entre comillas, que todavía están peleados, pero ahora se llama Rusia. Aparecen nuevos elementos, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, el ambiente VUCA es un ambiente volátil, con mucha incertidumbre, alta complejidad y una ambigüedad muy grande. No hay claridad qué va a pasar. Rápidamente, nada más para que podamos definir dónde estamos. Si en el eje de las Y tenemos cuán bien puedes predecir el resultado de tus acciones, en el de la X, conocer de las acciones donde estamos, yo creo que nosotros estamos por aquí. Porque como yo no sé qué va a pasar con mis acciones, porque no sé qué va a pasar mañana, todo es impredecible, no hay claridad, entonces yo creo que nosotros estamos en este ambiente, que son los niveles graves. ¿Dónde debiéramos estar, especialmente si estamos hablando de cadena de suministro? Hoy debiéramos estar aquí, con una resiliencia limitada a ambientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a un sistema de bajo riesgo. ¿Hacia dónde debemos de ir? Hacia un lugar donde tengamos una resiliencia apropiada, o sea, se consideren los riesgos, pero no tanto de tal manera que me suspendan la cadena, pero que me dejen operar. Y eso lo que va a hacer es que mis ganancias disminuyan. Ya sea como cadena de suministro o como cliente, porque entonces los productos me van a subir de precio. Solo para que vean, el Boston Consulting Group presenta estos 5 posibles panoramas de cómo pueden cambiar las cosas en los próximos meses, semanas, meses y años. El más optimista es que volvemos a lo natural. Yo no creo que esto vaya a pasar pronto. Lo que llaman la U, recuperación U, donde la economía se recupera pero lentamente. La W o W, que es que la economía comienza a recuperarse, hay reinfección o segunda ola de la pandemia, vuelve y cae y se va. Lo que llaman una forma asintótica, que es que se demora mucho en llegar, se va mejorando, pero se demora mucho en llegar. Y lo peor de todo, que es lo que nadie quiere que pase, es caemos y nos quedamos ahí por mucho tiempo sin alcanzar los niveles de crecimiento. Ojalá, yo veo nuestra recuperación así. La veo así. Ojalá sea así y no así. Por ejemplo, lo hizo Deloitte en Panamá, pero creo que esto es más o menos igual para todos. Aquí vemos cómo comienza el aislamiento y las restricciones, la alimentación, el acopio de alimentos comienza a darse, la gente comienza a comprar comida porque después se acaba. De ahí viene y comienza a normalizarse esa compra e inclusive baja para Navidad por los asuntos
perdón, disculpen, por asuntos económicos, ¿verdad? Esto, los orecas son los hoteles, la educación, las tiendas, todo eso no aumenta, está debajo, lo que sí aumenta es el domicilio. Aquí, el gobierno cerrado, todo cerrado, lo ven cómo va aumentando todo, el turismo, todo, y en Navidad todavía estamos en lo que se conoce como una recuperación austera, para entonces el otro año, si así Dios lo quiere, o el universo lo quiere para los que no creen en Dios, o nosotros queremos para los que no creen en el universo, entonces comencemos a mejorar. Ahora viene otro aspecto interesante, la desglobalización. Eso se estaba dando desde ya, pero ahora se está dando más. Consiste en que los países se están retrotrayendo hacia sí mismos. La pandemia ha impulsado tendencias proteccionistas cada vez más, pero ya desde antes ustedes ven con la migración. Miren las políticas de Estados Unidos con la migración y todo esto. El comercio se ha dado cuenta de la dimensión en la dimensión de los riesgos que han venido tomando al tener, por ejemplo, Estados Unidos a China como su mayor proveedor. Ese tipo de cosas. Existe una combinación de factores que harán que la industria manufacturera de Occidente regrese otra vez. Y eso va a hacer entonces que muchas consideren el reshoring. Ahora vamos a explicar qué es reshoring, pero reshoring es regresar a tu país. Nosotros nos conviene no el reshoring, nos conviene lo que se llama ahora el nearshoring, que es que regrese a países cercanos, ¿no? A países cercanos. Los escenarios que pueden venir, el peor de los casos, esto es de Sim Chilevi, de una conferencia que presentó hace poco a Informs. Informs es el Instituto para la Investigación de Operaciones y la Ciencia Administrativa. El worst case scenario, el peor de los casos, es que no haya una vacuna o una cura en el largo plazo, lo que se mantenga el distanciamiento social, lo que demandará el impacto, impactará la demanda y la oferta. Y eso que va a causar un gran número de bancarrotas. Hasta este momento he estado oyendo en las noticias que parece que están ya comenzando a hacer, pruebas con algunas vacunas. Yo sí les digo que en el momento que aquí en Panamá comiencen a buscar voluntarios para vacunarse, yo me voy de primerito. Yo sí creo en eso. Tal vez soy científico, soy miembro de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, así que como científico, yo sí creo en las vacunas, así que vamos a ver eso. El mejor de los casos, que se creen los controles y se reduzca la pandemia, la vida va a volver a lo normal, y quiero ponerle a este normal comillas, ¿verdad? Porque ya más nunca va a volver a lo normal. Y para mediados de este año, fíjense que me está pasando, lo que pone una presión grandísima en la capacidad logística, y el más probable es que los picos y la infección cambie por regiones, lo que va a hacer que entonces se alargue esto y las fábricas tengan problemas de abastecerse de materia prima, tengan problemas de deshacerse de sus inventarios. Lo ven, todo ese tipo de cosas se pueden ver en el más probable. Las empresas ahora mismo están tratando de sobrevivir. Hay algunos autores que hablan de hibernar, las que les iba bien, y las que les iba mal, aprovechar el momento y salir. Y aprovechar el momento y salir porque los costos ahora mismo, que si fuera en otro momento, en el corto plazo, prepararse para la recuperación, que esperamos no sea muy lejano. Y en este caso, un ejemplo, como una firma de modas puede desarrollar un plan de recuperación con todas las incertidumbres que hay ahora para poder balancear su oferta y demanda para el futuro cercano. ¿Verdad? Ejemplo, Zara. Que Zara tenía uno de los modelos ¿cómo se llama? De cadena de suministro más interesantes que había.
Y en el largo plazo considerar la reestructuración de las cadenas, la mitigación de riesgo y todo lo demás. El reto de los tiempos, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener claro que hay dos tiempos en todo esto. Un tiempo que es el tiempo en que un nodo o región se recupera, de tal manera que la cadena de suministro pueda llegar a ser funcional después de la disrupción, de la ruptura, y el tiempo para sobrevivir, que es la duración máxima que la cadena puede suministrar antes de que, después, perdón, de la disrupción del nodo con los inventarios que le quedan. Y se habla de que si el tiempo de recuperar es menor que el tiempo de suministro, el supply, o sea, el suministro más se mantiene, pero de lo contrario, entonces hay que cerrar las plantas porque no va a haber demanda o no va a haber recuperación, no va a haber demanda para las plantas de producción, por lo tanto la cadena se rompe completamente. Las tendencias en el comercio para abril, las mismas que habíamos presentado, comida, bienes médicos ganando ventaja competitiva, están perdiendo textiles y ropa, muebles de oficina y del hogar, la industria automotriz y los electrónicos. Es interesante, los electrónicos están perdiendo mercado porque la gente está ahorrando plata. Está ahorrando plata. Nuevos desafíos para ciertos sectores. Creen que esto es un choque temporal, no va a ser así, porque la cadena de suministro ha venido disminuyendo su contribución en el desarrollo mundial. Entonces hay que comenzar a dinamizar las economías a través de una cadena diferente, una cadena dinámica, una cadena activa. Fuera de los problemas geopolíticos que se están dando, que entonces están hablando de globalizar versus localizar, reacoplar versus desacoplar, todos estos conceptos que se han visto ahora más afectados por el COVID. Por ejemplo, DHL habla de la recuperación. Las cadenas no serán las mismas. Los negocios no llegarán al máximo inmediatamente. La etapa pre-nueva normal será crítica en ciertos aspectos, transporte, demanda, resiliencia, depósitos, exacto. Las cadenas de suministro se irán reconfigurando alrededor de la resiliencia, con más manufactura diversa y diferentes fuentes de suministro. Las cadenas de suministro tendrán como elemento esencial la colaboración a lo largo de la cadena, cosa que no necesariamente se está dando ahora. El transporte y el almacenamiento, o las redes de transporte y almacenamiento, tendrán que ser más flexibles, pero todavía efectivos desde el punto de vista de costo. El viaje durante la cuarentena a la nueva normalidad y a las nuevas realidades requerirá que volvamos a ver todo lo que se ha hecho anteriormente. Y eso es DHL. Así que entonces estamos hablando de innovaciones tecnológicas, transformación digital, globalización versus localización, manejo de la información, complejidad en la producción, estructura de costos, nuevas estructuras de mercado, confiabilidad, calidad, última milla. ¿Podemos hablar cómo va a ser la nueva cadena? No sé, con todos esos problemas, no sé. Lo que sí es cierto es que aquí hay un ejemplo de lo que es globalización versus localización. En un momento, este era el mundo. Por ejemplo, Alemania, China y Estados Unidos. Ahora mismo se está viendo este mundo. ¿Qué quiere decir? Que Alemania se queda en Europa, China se está quedando en Asia y Estados Unidos se está quedando en América. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. Retos, el impacto en los proveedores, en el tiempo de los proveedores y eso cómo nos va a atrasar los pedidos, cuánto hacerlos más rápido y todo lo demás. Tomar en cuenta y ventaja de los pics, o sea, de los picos que irán apareciendo en demanda y oferta en los diferentes tiempos y diferentes regiones, inventarios de reposición en anticipación, reconfigurar las cadenas de suministro, desde tal que muchas se han vuelto
críticas y vulnerables, porque muchos de sus proveedores van a irse del negocio, atender el fraccionamiento de la cadena de suministro y tratar de estimar la demanda del consumidor. Son retos que se están dando. Un reto importante es el de los 3PL y los fast forward. Los 3PL son los third party logistics, son empresas que dan servicio de logística completa en el área, en el país y demás. Por otro lado, los fast forward son aquellos que solamente mueven a largo plazo hasta un punto, por ejemplo, en El Salvador, y de ahí entonces los 3PL se encargan de repartir. O sea, aquí vemos algunos retos, cómo han caído algunos, cómo han subido otros, cómo empresas tradicionales han bajado su rendimiento porque ha cambiado el mercado, y cómo, por ejemplo, a raíz de esto, las navieras están manejando o quieren comenzar a manejar su propio transporte, ¿verdad? Y eso está afectando a los 3PL. Las navieras son los fast forward a los 3PL. ¿No? ¿Cómo está afectándose? Fuera de otros problemas que ahorita vamos a mencionar. La última milla. La gente quiere la última milla que sea lo suficientemente barata para poder yo tener delivery a mi casa. ¿Qué es la última milla? La última milla es lo que especialmente ahora, lo que te lleva desde el punto de recibo. Por ejemplo, si tú pides por Amazon, eso va a llegarte a un correo o va a llegarte a una empresa, perdón, o va a llegarte a algo y de ahí te la van a llevar o tú la vas a buscar. Esa es la última milla. Y ahora todo el mundo quiere que se la lleven. Si tú pides comida, si tú pides comida, si tú, todo quiere que te lo lleven. Entonces fíjense cómo la sensibilidad al costo ha aumentado de antes a después. La flexibilidad y la resiliencia nos interesa ahora. Ya la confiabilidad más o menos igual. Y la tecnología, sí. Queremos tecnología, pero nos interesa más todo esto. Entonces, este es el reto ahora de las empresas de la última milla. Otro problema que hay, ahora mismo no existe ese problema, pero el congestionamiento vehicular. Cuando haya congestionamiento vehicular otra vez en El Salvador, me tocó una vez estaba en un hotel, no recuerdo ahorita en qué lugar, y teníamos que ir a otro lugar como a las 5 o 6 de la tarde y me tocó ver el congestionamiento del San Salvador. No tiene nada que envidiarle al de Panamá, al de Ciudad de Guatemala, ni al de Bogotá, aunque bueno, son ciudades mucho más grandes, pero no tienen nada que envidiarle. Entonces, ese es otro reto. Otro reto en la cadena del post-COVID, ¿qué va a pasar con los centros de distribución locales y los mayoristas? Ya que muchos se están mandando directamente desde los centros globales hacia los mercados urbanos. ¿Qué va a pasar con los mercados urbanos? ¿Cómo se van a modificar para poder atender a ese consumidor final en la última milla? Esas diferencias de demanda independiente versus demanda dependiente están generando esos picos o ese efecto de látigo que se da, de que entonces los inventarios aumentaron en la fábrica y no sé qué, y disminuyeron acá, ¿lo ven? Pero también ahora se da al revés, porque las fábricas tienen inventario, pero yo no tengo oferta. Entonces, todo eso se da y entonces se habla, por ejemplo, el otro problema ahora en los medios de transporte tradicionales, porque ahora con la industria gris, la logística, perdón, verde, la logística verde, todo eso se está haciendo cada vez más caro. Por ejemplo, este año comenzó la industria naviera bajo una regulación nueva, perdón, con diésel bajo en azufre, que le sube los costos de transporte casi a 1,5 veces de lo que costaba antes. Solamente ahí. Y entonces se habla, por ejemplo, de que la nueva cadena, aunque eso no es nuevo, nada de esto es nuevo, pero la nueva cadena va a ser cada vez más basada en la demanda, no en la oferta. O sea, el efecto pull, jalar, va a ser mucho más fuerte cada vez más que el efecto push. Y aquí hay un ejemplo de lo que es la demanda, la cadena de suministro
sujeta a demanda. Y lo interesante de esto es que se habla de puntos de ruptura, de posible ruptura de cadena, donde entonces, a pesar del concepto justo a tiempo y todo lo demás, se habla de inventarios o buffers, inventarios de equilibrio, para evitar, si se disloca la cadena en estos puntos o se rompe la cadena en estos puntos, que siga funcionando hasta que se pueda restablecer. Esa es la famosa demand driven supply chain. Otro caso es la demanda, la cadena integrada, con una torre de control o una persona, no una persona, una entidad en la nube que administre y vea todos los elementos. Inclusive hay un artículo por ahí de Harvard Business Review, que si lo pueden conseguir, pues se lo puedo mandar, que se llama La muerte de la administración de la cadena de suministro. The Death of Supply Chain Management, que está basada en este concepto de la torre de control. El reshoring versus el nearshoring. El reshoring, como decíamos, es volver a tu país. ¿Cómo lo hizo Estados Unidos? Poniendo impuestos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, mi hermano trabaja en una empresa Brown-Forman, que es la que produce el Jack Daniels. Pero ellos, además de eso, producen otros licores. Como Estados Unidos puso un impuesto para todos los productos producidos por empresas americanas o estadounidenses que importaran a Estados Unidos ese producto, ellos se vieron afectados porque ellos producen en México tequila. Pero lo están produciendo ellos, aunque tiene la marca Herradura y Jimador. Pero ese tequila, para poder entrar a Estados Unidos, iba a tener que pagar impuestos adicionales porque es un producto hecho por una compañía americana en México. A pesar de que ellos no pueden producir tequila en Estados Unidos porque tequila, como marca de denominación de origen, solamente se puede producir en un área en Guadalajara que se llama Tequila. Ven, pero eso eran las cosas que se estaban dando en ese momento. Pero comenzó a bajar el costo de energía en Estados Unidos. Lastimosamente, muy a costa del medio ambiente, con el fracking famoso, la ruptura de las piedras bituminosas con alta presión de agua, pero eso hizo que bajara el costo del combustible, fuera de que en Estados Unidos se hallaron unos inmensos yacimientos de gas natural, que también ha hecho que baje el costo del combustible por eso. Por otro lado, la mano de obra en México comenzó a bajar. El costo de la mano de obra, más bien, no comenzó a bajar. Se mantuvo y la de China comenzó a hacerse más cara. Entonces comenzaron las empresas a analizar reshoring, que es llevar las fábricas a mi país, o nearshoring, similar a lo anterior, pero a países cercanos. Por ejemplo, a México. Por ejemplo, Centroamérica, ¿no? Lo que ha pasado con las maquilas. Las maquilas son nearshoring en algunos casos, ¿no? Todo eso es lo que se está dando ahora. Perdón. El transbordo, los hubs logísticos, se verá potenciada por la desglobalización, porque entonces ahora tú vas a querer centros cerca y llevar y traer y mover y todo esto. Es una necesidad operativa que puede disminuir los costos logísticos bastante, porque ya no tienes rutas largas, sino rutas cortas. Pregúntenle a Copa, ese fue el éxito de Copa, que ahora mismo se ha convertido en su debilidad, porque como era un punto de transbordo Panamá, ahora ya no se está dejando que haya transbordo, porque yo no quiero gente que venga de no sé qué y que pase por Panamá y que no sé qué. Entonces eso está afectando ahora mismo. Creo que eso ya se está arreglando en el sentido de los controles, pero eso es un problema que ahora mismo por esto se está dando. Acortar rutas. Bueno, está en el near sourcing versus offsourcing. El near sourcing es el suministro de los nearshoring y el offsourcing es el suministro de los offshoring, ¿verdad? De los puertos lejanos. Competitividad, e-commerce, la economía sin contacto, todo eso, patrones de consumo, el papel de los 3PL, las nuevas tecnologías y el papel de Centroamérica. Por ejemplo, Centroamérica pudiera, si nosotros no fuéramos como somos, pudiéramos ser como en Inglaterra, que en Inglaterra tienen lo que ellos llaman the Manchester Liverpool Port System, ¿no?
pudiéramos tener todo un sistema, yo lo conocí, estuve en ese sistema, de puertos en Centroamérica a lo largo de la ruta mesoamericana del Pacífico. Pero ¿por qué está molestando eso ahora? Porque cada país está poniendo restricciones para cruce de frontera, para que si los nacionales o los extranjeros pueden meter frontera, que si vienen contaminados los conductores y son fuente de no sé qué. Y lo ven, inclusive ustedes tienen en El Salvador algo interesante, que es, no sé cómo es que lo llaman, que son Honduras, El Salvador, Guatemala, no sé si Nicaragua también entra ahí, que son, que tienen movimiento libre de aduanas y de migración y todo eso, pero entonces Costa Rica no entra y Panamá no puede porque está en el medio, está fuera del área, ¿lo ven? ¿No? Esos son los problemas que nosotros mismos estamos teniendo. Pero sería un interesantísimo análisis y estudio de investigación ver esto como un centro de transbordo mundial. ¿Qué impulsores se están dando? Bueno, la reevaluación de la logística y la cadena de suministro, la integración vertical combinada, o sea, combinar la producción con los mercados, el efecto cascada de los barcos grandes en Latinoamérica, que está ocasionando ahora que no se puede hacer transbordo porque muchos puertos no los reciben, que son los barcos de 400 metros famosos post-Panamax o Neopanamax o como lo quieran llamar, las tecnologías 3D y el e-commerce. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Uy, aquí vemos algunas innovaciones que DHL ha desarrollado para la infección del COVID como empresa logística y de cadena de suministro. No me voy a meter porque ahí las pueden ver. Yo les voy a mandar esto ahora por correo en un PDF. Por ejemplo, el diseño de empaques, cómo ha cambiado. Fíjense este empaque para tomar, no infectarte y tener la posibilidad de reciclar. Aquí hay una serie de nuevas tecnologías que DHL ha propuesto que van a ir cambiando el mercado de las cadenas de suministro. Para Centroamérica, decimos en Panamá, tenemos que ponernos las pilas, señores. Si no, Centroamérica va a quedarse como está y yo creo que nosotros tenemos mucho poder de ser atractivos para hubs, pero los gobiernos deben trabajar más en conjunto y todo lo demás. Algunas conclusiones ya para ir terminando. Las crisis marcan puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir? Que una crisis puede llevarnos a cambios radicales, buenos, espero que sean buenos o malos. Entonces nosotros tenemos que buscar cambios buenos. Es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Y es predecir, no pronosticar. Hay una diferencia. El pronóstico es basado en modelos matemáticos. La predicción es basada en lo que yo creo que va a pasar, en el experto, en todo lo demás. Pero ojalá disminuya la desigualdad social. Esta crisis ha despertado o ha mostrado la realidad de la desigualdad social. Las ciudades grandes centroamericanas, porque está pasando en San Salvador, en San José, en Ciudad de Guatemala, en Panamá, son grandes focos de dispersión del virus. ¿Dónde? En las áreas de bajos recursos, donde vive la gente apiñada. Es en esos lugares donde hay 50, 70, 100 casos diarios en esos barrios. En los barrios de un poco más de recursos, donde la gente es más educada, hay menos. Entonces, eso es desigualdad social. La educación, señores, tenemos que educarnos. Ustedes, jóvenes, tienen que educarse y ver la formación desde un punto de vista diferente, porque lo que viene es diferente. Ya los trabajos como antes no van a existir. Viene algo diferente. Emergerán cambios duraderos en actitudes sociales, políticas de trabajo, de consumo. Perdón. Estos cambios podrían a su vez reflejarse en cambios significativos en muchas áreas. La comunicación será sumamente importante. El conocimiento de los costos de riesgo y demás debe ser esencial y estratégico para la cadena de suministro.
tecnología y más tecnología, no, creo que no tiene más explicación. Analítico de Big Data contra Small Data. Fíjense, la Big Data es muy importante. La Big Data es muy importante porque la Big Data nos permite analizar granulado mucha información. El problema es que ahora esa información no existe porque ha pasado muy poco tiempo para desgranular esa información, para granular esa información, perdón. O no sirve porque es de antes de. Entonces viene el Small Data. El Small Data son datos pequeños, información de boca a boca, de lo que está pasando. Ese es el Small Data. Hay un libro muy interesante que se llama así mismo, Small Data, para que si tienen si tienen interés lo puedan ver. Análisis de riesgo en la cadena, información y tecnología. ¿Qué viene? No sabemos, señores. Y si alguien me pregunta aquí cómo yo veo la cadena de suministro dentro de un mes, les voy a contestar lo mismo. No sé. Si yo supiera jugar a la lotería en los países donde está jugando, en Panamá ahora mismo no está jugando. Son experiencias nuevas e inauditas. Señores, para mí, que tengo 62 años, esto es como ver una película, una combinación de una película de terror con surrealismo y todo esto, porque yo nunca me imaginé que iba a estar dando esta conferencia por webinar a ustedes en mi casa, que no puedo salir hoy, ni mañana, ni pasado. Ni el lunes, porque aquí en Panamá los martes y jueves es cuando los hombres podemos salir. Entonces, ¿lo ven? Esto es inaudito. Solo nos queda ver al futuro con ojos de confianza, pero con precaución. O sea, no volvernos locos. Con precaución, pero seguir adelante. Nada de inercia, sino cambiar, romper esos paradigmas. Así que con esto yo termino. Ahí está mi correo electrónico, la dirección de mi página web. Un saludo otra vez a todos, agradecerles realmente su invitación. Estamos a la orden en lo que pueda ayudarles. Lastimosamente no les puedo decir e ir a El Salvador y darles un abrazo en persona, pues no sé cuándo vamos a poder hacerlo, pero sí realmente quisiera agradecerles este gesto. Muchas gracias.